Uh-oh. Whoa! Uh-oh. Whoa! Peppa Pig y el cepillo de dientes en. Una mañana luminosa y alegre, Peppa ve un pequeño cepillo de dientes en una taza. Lo levanta y lo mira con curiosidad. Peppa finge cepillarse los dientes muy en serio. George rápidamente copia lo que está haciendo Peppa. Ambos se cepillan de forma. Incluso las cosas más sencillas del día a día pueden convertirse en un pequeño juego. Wow! La caja misteriosa de hoy. Peppa y George encontraron una hermosa caja de regalo. Frente a la puerta de la caja estaba atada. Con una hermosa cinta roja, Peppa y George tenían curiosidad. ¿Pero quién lo puso? Peppa intentó tocarlo. ¡Oh, Dios mío! La caja se aplastó como si algo bailara dentro de ella. George decidió sentarse en la caja, pero luego comenzó. La caja hizo un sonido, golpe, 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 lo que hizo que los dos explotaran en tu vida viva. Y George corrieron felices detrás de los globos y sus risas. Llenaron el jardín. Explique esta misteriosa trinchera fue el regalo más. Peppa Pig y el pequeño tobogán. Un buen día, Peppa encuentra un pequeño tobogán en. Ella trepa rápidamente, lista para deslizarse. Peppa se desliza hacia abajo y se ríe alegremente. Sub a probarlo también. Baja más lentamente, pero aún así lo disfruta. El tobogán se convierte en una actividad divertida y lúdica para Peppa y George. Peppa and the flying teddy bear Peppa hugs Teddy in her bedroom. George entra corriendo con un montón de globos. Peppa mira los globos, luego mira.
Peppa levanta a Teddy y sonríe feliz. Peppa suelta a Teddy y empieza a volar. Peppa y George se sorprenden y corren tras. Teddy flota y se queda atrapado en la rama de un árbol. Daddy Pig comes in, stands on. Peppa y George saltan de alegría. Toda la familia ríe felizmente. Peppa está enferma. Hoy es un hermoso día. Peppa se despierta con la nariz roja y algunos estornudos. Parece que Peppa se... Toda la familia prepara agua tibia, toallas suaves y cuida a Peppa con... Peppa está envuelta en una manta, tumbada tranquilamente en su cama. Se siente... A Peppa le dan una almohada suave detrás de su espalda. Se relaja, gracias a los cuidados de todos. Peppa poco a poco se va sintiendo mejor su... Gracias a los cuidados de todos, Peppa poco a poco se va sintiendo mejor. Peppa y George estaban de pie en el césped, divertido concurso de baile. George did a flip in the air, making Peppa laugh happily. Peppa intentó bailar al son de la música, pero resbaló en una hoja y... Patty y Mamá Pig estaban junto a ellos, riéndose y animándolos. Finalmente, Peppa y George recibieron sus medallas y toda la familia se... Finalmente, Peppa y George recibieron sus medallas y toda la familia se abrazó y rió. ¡Oh, está lloviendo mucho hoy! Peppa y George están junto a la ventana y... ¡Wow! Peppa no puede esperar más. Ella salta fuera con su paraguas y ¿qué pasa con...? Él la sigue con su pequeño casco. A ambos les encanta jugar en los charcos. Peppa salta en cada charco y cada vez el agua salpica por todas partes. Se están riendo a carcajadas y parece que la lluvia no puede entristecerlos. Peppa y... La lluvia se ha convertido en su mejor amiga. Finalmente, Peppa y George deciden. Un maravilloso día de lluvia y divertidas aventuras ha llegado a su fin. Así que, llueva o haga sol, Peppa y George siempre saben cómo hacer que todo sea. ¡Ja! ¡Ajá! ¡Yahoo! Y el paraguas volador perdido. Es una mañana muy normal hasta que un paraguas muy inusual aterriza justo en este paraguas. Parece alegre,
y claramente no quiere usarse solo para la lluvia. Pasó esa pequeña ráfaga de viento y el paraguas. Decide llevar a Peppa a Darun. George se une. Ahora ya no permanecerán secos. Están jugando con el viento. Y luego salpica. El paraguas aterriza en un charco de la manera más húmeda posible, duplicando la diversión. Al final, el paraguas finalmente se queda quieto. Peppa y George aprenden que las mejores aventuras a menudo. Peppa y George están jugando con un globo en el parque. Una fuerte ráfaga de viento. Peppa mira el globo sorprendida. George señala al cielo, siguiendo el globo con la... Peppa y Papá Pig empiezan a correr detrás del globo, tratando de mantener el ritmo. Peppa y Papá Pig por el campo de hierba, moviendo las piernas rápidamente. George corre detrás, mirando el globo y sonriendo. Peppa y Papá Pig ven el globo. Peppa señala el árbol, emocionada de ver el globo. Papá Pig usa un palo largo para... Peppa salta felizmente. Y Papá Pig están felices de haber rescatado el globo. Peppa sostiene el globo en sus manos, sonriendo. George salta alegremente. La familia de los cerdos se sienta junta y sigue jugando. Park Los Cerdos. La familia llega a una granja para intentar ser agricultores el día que vamos a ser agricultores y cuidaremos las plantas, Peppa. Dice que todos se preparan para empezar a trabajar en la granja. Peppa y George comienzan. Voy a regar las plantas para que crezcan grandes y fuertes. Peppa dice que George. George empiezan a recoger tomates maduros del jardín. Mira, nuestros tomates. La familia de los cerdos sigue recogiendo verduras y poniéndolas en sus cestas. Después de un duro día de trabajo en la granja, la familia de los cerdos se sienta. Podemos comer lo que hemos cultivado con nuestras propias manos, dice Papá Cerdo. Después de un duro día de trabajo, la familia de los cerdos se sienta. Ser granjera es divertido, pero me gusta más jugar, dice Peppa. Papá Pig se ríe y dice, ayudar en la granja es bueno, pero jugar también es. Toda la familia ríe y se siente orgullosa de su trabajo. Peppa Pig y la nube cambiante. Peppa y George se sientan en el césped del jardín. En lo alto, las nubes blancas se desplazan lentamente por el cielo azoso. George. Peppa entrecierra los ojos mientras observa pasar una gran nube. Papá Pig se... Mamá Pig se sienta a su lado y sonríe suavemente. La nube lentamente toma la forma de un cerdito gordito. Peppa salta emocionada y señala al cielo un momento después. La nube se toma la forma de un dinosaurio.
Ojos de George se iluminan y él salta felizmente. La nube se rompe lenta en muchos pedazos pequeños y se aleja. Peppa y George se ríen felices. En un día soleado, mi hermana y yo decidimos salir. Se pusieron los sombreros con cuidado antes de salir a caminar, para que el sol. De repente, una gran ráfaga de viento se llevó el sombrero de la hermana. La hermana mayor rompió a llorar y lloró fuerte. El hermano pequeño fue a buscar ayuda. La jirafa aceptó ayudar a los dos hermanos. Sorprendentemente, La jirafa era un mago, por lo que ayudó a la hermana mayor a recuperar su sombrero. Los dos hermanos estaban muy felices de recuperar su sombrero. Una mañana clara, tú y yo todavía estábamos profundamente dormidos. de repente, apareció un amigo y llamó a la puerta. Nuestro amigo cercano. Sonrió y dijo, vamos a caminar ustedes dos de repente. Un objeto misterioso comenzó a saltar. El conejo blanco se volvió rosado. Afortunadamente, el extraño objeto logró recuperar el objeto que goteaba justo. Una tarde calurosa y soleada. Mi hermana y yo estábamos hablando y fueron, todos emocionados, rumbo a la piscina. Llegó y vio a su amigo chapoteando felizmente en el agua. La hermana pequeña saltó a la piscina, chapoteando alegremente, mientras la hermana mayor se relajaba y... a la piscina, chapoteando alegremente, mientras la hermana mayor se relajaba y... Peppa Pig y el baile de la rayuela. Peppa sostuvo la tiza, completando los trazos. Se paró en la línea de salida, respirando profundamente y llena de confianza. Peppa se está preparando para el salto arenal de la rayuela más hábil de su vida. Un pie, dos pies. ¡Qué hábil! Mira qué bien se equilibra. Fue el turno de George. Intentó levantar una pierna, pero se tambaleó un poco. George saltó con ambos pies al cuadrado número 1 y se rió. George también quiere. Es un poco complicado, pero George está haciendo todo lo posible. Lleguemos juntos. La rayuela no solo nos mantiene saludables, sino que también es muy... Peppa Pig y el tamborcito un día. Peppa nota un pequeño tambor en él. Ella suavemente. Golpea el tambor para escuchar su sonido.
George, escucha atentamente y encuentra el sonido muy divertido. George. También intenta tocar el tambor y George se turna para crear un ritmo alegre. El tambor convierte la habitación en... un pequeño concierto para Peppa y George. Whoa! Wow! Juega a saltar la cuerda. Peppa y su amigo conejo están jugando a saltarla. Giran la cuerda y saltan alto. Ambos son muy buenos. George también quiere jugar. Se para cerca e intenta saltar. George interviene, pero es el momento. Se tropieza con la cuerda. George lo intenta de nuevo. ¡Salta! ¡Oh, querido! La cuerda para saltar está completamente enredada. Está atrapado ahora. Peppa y el amigo conejo se ríen. Ayudan a George a desenredar la cuerda. Ahora George señala al señor dinosaurio. Huh? Aha! ¡Wow! Wow! Aha! Pic y el día de la pintura. Peppa y George se sentaron en sillas en la sala de estar, haciendo dibujos. ¡Wow! Peppa empezó a dibujar una casa. George dibujó un gato y ambos rieron felices. Peppa dibujó algunos árboles. George dibujó algunas nubes y juntas crearon una... Peppa y George agregaron flores brillantes alrededor de la imagen. Completándola, Peppa y George admiraron sus obras de arte. Rieron y se mostraron sus creaciones. Hey! Hey!
Pig y la mecedora. En una mañana soleada, Peppa se sienta en una silla. Hoy la silla parece no querer quedarse quieta. Cuando George se une, la silla se balancea aún. Balanzas convierte. En un divertido juego de equilibrio. Después de un rato, la silla se detiene lentamente. Incluso una suave mecedora puede hacer que la mañana sea especial. Peppa Pig y la misteriosa caja de dulces Peppa y... George ven una misteriosa caja de dulces en el... Cuando Peppa... La abre, el dulce olor se esparce por la habitación. George agarra. Una golosinas y se ríe alegremente. Así también. Prueban cada dulce con chispeante emoción. Peppa Pig y Peppa y George corren felices para compartir las delicias con... Peppa y la hoja en su cabeza. Peppa camina lentamente por el jardín. Una hoja cae desde arriba. La hoja cae suavemente sobre la cabeza de Peppa. Peppa no se da cuenta y sigue caminando. Peppa se detiene y mira a su alrededor. La hoja en la cabeza se mueve suavemente con la brisa. George corre y mírala. George señala y se ríe. Peppa se llega a la cabeza, pero no puede alcanzarla. La hoja cae en la mano de Peppa. Sopla una suave brisa. La hoja se aleja de la mano de Peppa. Peppa y George lo ven volar y sonríen. La hoja gira suavemente y cae al suelo. Peppa recoge la hoja y la coloca sobre la... George se queda quieto por un momento y luego sonríe. Peppa se ríe alegremente. Whoa! Woo-hoo-hoo! Wow! Woo-hoo-hoo! Yippee! Peppa y George caminaban por un campo de flores de colores, rodeados de brillantes. Peppa se sentó, cogió una margarita y se la entregó a George, haciéndolo sonreír. George sostuvo la flor y trató de olerla, pero de repente sopló una suave brisa que... Peppa corrió rápidamente tras la flor flotante y George la persiguió. Peppa Pig se quedó mirando cómo los niños corrían uno tras otro en el campo de...
mirándolos felizmente. Finalmente, Pep y George se sentaron bajo un gran árbol en el campo de flores mirándolas. Pepa y George vieron un puente de madera que cruzaba un arroyo y decidieron: puente de madera parecía un poco tambaleante, pero Pepa siempre es la más. Incluso una hoja puede hacerte perder el equilibrio, pero Pepa nunca... A medio camino, Pepa se detiene para admirar el arroyo que hay debajo, pero George está preocupado por su seguridad. El puente tiembla un poco, pero Pepa lo cruza con éxito. Ahora es el turno de George, aunque George está un poco asustado. Pepa está lista para ayudarlo a... Peppa y George vieron una cometa elevándose alto en el cielo y de su diversion, y decidieron: Peppa empezó a correr rápido, levantando la cometa, pero a veces el viento. La cometa voló alto y giró, haciendo que Peppa tropezara. Pero George estaba dispuesto a ayudar. Juntos corrieron. Mantener la cometa estable ante el viento. Finalmente, la cometa voló alto en el claro cielo azul. Y Peppa y George La aventura fue un poco dura. Peppa y George sabían que la alegría provenía de... Peppa y George caminaban por el parque cuando vieron un pequeño puente de madera. Peppa subió al puente, pero se tambaleó un poco, lo que la hizo sentir un poco... Detrás, sintiéndose un poco preocupada, mamá. Cerdo se acercó, tomándoles las manos y tranquilizándolos suavemente. ¡Tómatelo! No te preocupes. Los tres cruzaron el puente juntos. Peppa y George se emocionaron al ver piedras brillantes en el arroyo de abajo. Cuando llegaron al centro del puente, se detuvieron, tomando aire fresco y disfrutando del... Finalmente, toda la familia se paró al final del puente, observando el arroyo que fluía y los árboles circundantes, disfrutando de las... Peppa y George caminaron hacia un bosque lleno de flores de colores. George descubrió una pequeña colmena en una rama y con entusiasmo se la señaló a Peppa. Mommy Pig lo siguió detrás, recordándole Sean Amables. No asusten a las abejas, Peppa y George. Recogieron algunas flores y las pusieron en una canasta pequeña. Son alegremente Papá Pig. Trajo un carrito pequeño para ayudarlos a sacar con seguridad la canasta de flores. Admirando los colores brillantes y riendo, felizmente, Peppa y George vieron una rueda rodando en el jardín y decidieron que la aventura. Esa rueda parece no detenerse nunca y Peppa tuvo que correr rápido para... A pesar de intentarlo, George no pudo agarrar el volante, pero solo podía reír.
no solo giró rápidos, sino que también creó una brisa fresca de flores en... Finalmente, la rueda se detuvo y Pepe y George se dieron cuenta de que a veces las... Y al final... Pepe y George entendieron que a veces dejar que las cosas avancen es lo más. Peppa y George caminaban por el parque cuando vieron un pequeño puente de madera. Peppa subió al puente, pero se tambaleó un poco, lo que la hizo sentir un poco. George se quedó atrás sintiéndose un poco preocupado. Mamá cerda se acercó, les tomó las manos y los tranquilizó suavemente. Tómatelo con calma, no te preocupes, los tres. Cruzaron el puente juntos y Pepe y George se emocionaron al ver piedras brillantes. Cuando llegaron a la mitad del puente, se detuvieron, tomando aire fresco y... Finalmente, toda la familia se paró al final del puente, observando el arroyo que fluía y los árboles circundantes, disfrutando de las... Peppa y George vieron una rueda rodando en el jardín y decidieron que la aventura. Esta rueda parece no detenerse nunca y Peppa tuvo que correr rápido para... A pesar de intentarlo, George no pudo agarrar el volante, pero solo podía reír. La rueda no solo giró rápido, sino que también creó una brisa fresca de flores en... Finalmente, la rueda se detuvo y Peppa y George se dieron cuenta de que a veces las... Y al final, Peppa y George entendieron que a veces dejar que las cosas avancen es lo... Peppa y George vieron un puente de madera que cruzaba un arroyo y decidieron... El puente de madera parecía un poco tambaleante, pero Peppa siempre es la más. A veces incluso un hoja puede hacerte perder el equilibrio, pero Peppa se rinde a mitad de camino. Peppa se detiene para admirar el arroyo que hay debajo, pero George está preocupado. Puente tiembla un poco, pero Peppa lo cruza con éxito. Ahora es el turno de George, aunque George está un poco asustado. Peppa está lista para... Peppa y George vieron una cometa elevándose alto en el cielo y decidieron. Peppa empezó a correr rápido, levantando la cometa, pero a veces el viento. La cometa voló alto y giró, haciendo que Peppa tropezara. Pero George estaba dispuesto a ayudar. Juntos corrieron. Mantener la cometa estable con el viento. Finalmente, la cometa voló alto en el cielo azul claro, y Peppa y George. Aunque la aventura fue un poco dura, Peppa y George sabían que la alegría provenía de... Whoa!
Wow! Aha! Adivina el objeto para ayudarnos a sentir el mundo. Hoy, Peppa usará sus manos para adivinar cuáles son los objetos. Objeto redondo con superficie ligeramente rugosa. ¿Qué fruta es esa? Y aquí tenéis un amiguito muy suave y esponjoso. Debe ser un osito de peluche. 1, 2, 3. Así es. Una naranja y un osito de peluche. Bien hecho, Peppa. Intenta cerrar los ojos y adivinar objetos con Peppa. Es un juego tan... Huh? Peppa Pig aprende a dibujar. Uy, Peppa está aprendiendo a dibujar. Está muy emocionada de hacer una foto hermosa. Peppa empieza a dibujar unas... ¡Ay, qué lindo se ve!
A ella también le gusta dibujar. Y por supuesto, es un gran dinosaurio verde. Mami Pig dice que ambos dibujos... Peppa y George se ríen de alegría. Divertido día de dibujo. Peppa ahora se siente como una verdadera pequeña artista. Peppa Pig y la hoja danzante. Peppa encuentra una hoja grande en el jardín y... George se acerca mientras la hoja se sacude suave en la hoja. Gira y baila por el jardín. Y siguiéndolo hacia un jardín resplandeciente. El viento amaina y recogen la hoja con una sonrisa. Ja, 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 ja. Para obtener más información, visite www.famab.org. Peppa y George salieron corriendo a jugar cuando empezó. Saltaron a los charcos, salpicando agua por todos lados. Peppa Pig trajo impermeables. Y les recordó, tengan cuidado, no resbalen. Papá. Pig apareció con un gran paraguas, protegiendo a Pep y George de la lluvia. Peppa encontró un charco gigante, saltó con cuidado y se rió de alegría. Finalmente, toda la familia se quedó bajo el paraguas, viendo a Peppa y George. Cerdito y su hermana decidieron explorar un bosque del que se decía que había. Pero nadie esperaba eso. Hoy sería una aventura especial. A medida que se adentraban en el bosque, se encontraron con un árbol gigante, alto pero no un árbol cualquiera. De repente, una misteriosa advertencia sonó desde dentro. Ten cuidado, la oscuridad se acerca y las cosas nunca volverán a ser iguales. De repente la atmósfera cambió. Las sombras de los árboles empezaron. Cerdito y hermana Cerdita corrieron más rápido, pero la oscuridad parecía. Y al final no pasó nada extraño, imaginación.
de pompas de jabón. ¡Uy! Peppa y George van a crear una fiesta de burbujas gigante. Esperemos y veamos qué. ¡Wow! ¡Mira eso! Cuando corre rápido, la canasta de plástico crea cientos de ¡Qué bonito! George persigue alegremente las burbujas. Papa Pig también se une. Está soplando una burbuja gigante súper tonta. ¡Qué maravillosa fiesta de burbujas! Todo se llena de colores. Peppa, George y papá. Era una mañana luminosa y ventosa en el patio trasero. Mientras Peppa deambulaba, vio un paraguas de colores volando olvidado en un rincón. Peppa lo cogió con curiosidad, preguntándose qué diversión podría tener. El paraguas se abrió de par en par, levantando a Peppa del suelo. Ella gritó. Arriba en el cielo, Peppa flotaba y giraba como un pájaro rosa con un ala de... El viento la llevó por el patio, girando en círculos, sumergiéndose y elevándose. Abajo, Mamá Pig, Papá Pig y George jadearon. Luego se echaron a reír mientras veían el inesperado espectáculo de vuelo. El viento amainó y Peppa aterrizó suavemente sobre la suave hierba sukiwa. Peppa y el barquito de papel. Después de la lluvia, Peppa dobla un barquito de papel. Lo coloca en el charco y comienza a flotar. El viento hace que el barco se mueva como parte de magia. Daddy Pig sopla suavemente para que vaya. Más rápido. La familia se relaja junto en el porche y habla de la aventura del barco. Tú... Se relaja junta en el porche y habla de la aventura del barco. Tú. Una fresca mañana, Peppa y su hermano pequeño tío George estaban jugando. De repente, escucharon el alegre tintineo que venía desde lejos. Los amigos conejos y gatos corrieron rápidamente, cada uno sosteniendo un... Gritaron emocionados a Peppa y George. Carro de algodón de azúcar. Cerca del bosque. Es realmente delicioso. Peppa y George estaban. Los dos se apresuraron con entusiasmo hacia el bosque. Cuando llegaron, vieron un carrito colorido lleno de todo tipo de algodón de... Peppa y George eligieron cada uno un palo grande y esponjoso. Fue realmente una... Peppa y George caminaban por un campo de flores de colores, rodeados de brillantes. Peppa se sentó, cogió una margarita y se la entregó a George, haciéndolo sonreír a... George sostuvo la flor y trató de olerla, pero de repente sopló una suave brisa seca. Peppa corrió rápidamente tras la flotante y George la persiguió ambos. Papa Pig se quedó mirando cómo los niños corrían uno tras otro en el campo de frente. Mirándolos felizmente. Finalmente, Peppa y George se sentaron bajo un gran árbol en el campo de flores, mirándolas.
Bajo desafío del papá de Peppa, Pepe y George están jugando a saltar la cuerda. Papá Big quiere unirse para demostrar que es un verdadero atleta. Empecemos. Peppa y George balancean la cuerda constantemente. Papá Pig está listo para su primer salto 1-2. Tres. Oh, Dios mío. Cada vez que Papá Pig salta, todo el suelo tiembla como un... La cuerda es demasiado pequeña para Papá Cerdo. Pero de todos modos, es un entrenamiento muy divertido para todos.